por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, oh Dios del cielo, de estar delante de tu presencia en esta mañana, nuevamente para inquirir en tu templo, en tu tabernáculo, Señor. En esta mañana queremos inquirir en tu palabra para que tú nos ministres, para que tú nos hables, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, ministra nuestros corazones. En el nombre de Jesús, por amor a nuestras almas, que podamos abrir nuestro corazón, Señor, para que tu palabra penetre, alcance, Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones del corazón, y las pueda transformar bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Realmente, hermano, esta clase le decía yo a mi esposo en la mañana. Gloria al Señor, que cuando uno está frente a la palabra, le decía yo a mi esposo que realmente uno no puede, hermano, esconderse de las verdades bíblicas. Cuando su corazón está, hermano, en la palabra, realmente le decía yo a mi esposo, oraba al Señor y le pedía misericordia, mucha misericordia, porque caer en un estado como Caín, hermano, es muy lamentable. Gloria al Señor. Y vemos que la palabra de Dios dejó testimonio de estos dos hombres, tanto de Caín y como Abel. Y tanto en las escrituras, hermanos, siempre reflejan el carácter malo de Caín. A pesar, hermano, que estaba Dios con él, a pesar que la palabra de Dios estaba constantemente hablándole a Caín para poder enderezar sus pasos, gloria al Señor, lamentablemente, hermanos, Caín tenía impedimentos en la adoración por un carácter amargado, violento, y lo cual un carácter también altivo y orgulloso. Son inciso A, inciso B, los cuales no pudimos ver la semana pasada, pero los efectos, hermano, de lo que le damos a Dios es el resultado de lo que nosotros somos. El efecto de lo que le damos a Dios es el resultado de lo que somos por dentro. Y acordémonos que Caín, hermano, le llevaba ofrenda al Señor de lo mejor de su fruto. Y en cambio Abel, le llevaba de los animales también más gordo. Y acordémonos que esas ofrendas eran muy diferentes, tanto en lo que iban a dar como en lo cómo se lo iban a dar. Porque siempre, hermano, un animal nos hablaba que iba a haber sacrificio, derramamiento de sangre, y por lo tanto iba a haber perdón de pecado. En cuanto cuando se daba ofrenda, hermano, de frutas, ofrendas así, simplemente era, hermano, para agradecer por un favor o por un agradecimiento. Pero Caín, al reflejar eso, le estaba diciendo al Señor: yo no soy pecador, yo estoy bien como estoy. Y lamentablemente ese pensamiento lo llevó a estar bajo un pecado de muerte a Caín. Acordemos que la semana pasada yo le estaba hablando que hay pecados, faltas, hermano, que son pasajeras, pero llega a un estado el hombre donde llega a un pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Donde el hombre ya no tiene la intención de arrepentirse, ya no tiene el deseo de volver a consagrar su vida. Y tal vez, hermano, lo desea, pero ya está bien encadenado, gloria al Señor, por las puertas que le abrió al enemigo. Porque Caín, hermano, empezó, gloria al Señor, de poco a poco a abrirle puertas a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y cuando Dios lo confronta, porque Dios confronta nuestro proceder, Dios confronta nuestro camino. Acordémonos de Balaam, que hasta permitió que una burra, su mula de carga, le hablara por la terquedad del profeta, por la locura, hermano, que estaba cometiendo. Porque cuando ya el hombre se desvía de la voluntad de Dios, hermano, comete locuras. Cuando el hombre, hermano, se desvía por completo del propósito, de la gracia de Dios, aunque fuera, hermano, el más excelente predicador, el que se conocía la Biblia de página a página, cuando, hermano, le da chance al enemigo, cuando le da oportunidad a Satanás, hermano, se abalanza como una bestia, dice la palabra del Señor. Y Dios le dijo a Caín: si bien hiciere,
no serás enaltecido. Pero ve, vamos a leer, hermano, allá nos vamos a volver aquí. Vamos ahí donde Dios confronta el camino de Caín, pero como quiera, ya su corazón estaba ensanchado, estaba obstinado. Y mire lo que dice, hermano, Génesis capítulo 4, verso, hermano, 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Le dice, si bien hicieres, tienes la oportunidad de cambiar. El Señor le está diciendo a Caín, tienes la oportunidad de hacer el bien, puedes hacer el bien, pero tu corazón no desea ya hacer el bien. Tu corazón está obstinado, está ensanchado en hacer daño, en hacer mal, por lo cual el pecado está a la puerta. Y ¿sabes qué? Como tú le estás dando oportunidad al pecado, el pecado se va a enseñorear de ti, te va a dominar. Por eso, hermano, caer en un estado de pecado de muerte, aunque el hombre busque arrepentimiento, la Biblia dice que no lo haya. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque él viene, hermano, un borbandeo en sus pensamientos son distorsionados, y cuando el hombre quiere volver en sí, está el pecado dominado en su corazón. Y así estaba el pecado en Caín, aunque Dios le estaba, hermano, confrontando su camino. El Señor conocía su corazón, que no estaba deseando cambiar, no estaba deseando hacer el bien. Por eso le dijo, ve, el pecado está a la puerta, ya toma tu camino, haz lo que tu corazón hay. Gloria al Señor. Y sigamos leyendo, hermano, ahí mismo en Génesis 4. Dice, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? De nuevo Dios, hermano, confrontando, hablando. Usted sabe que Dios lo sabe todo. Dios estaba ahí, hermano, cuando Caín estaba, hermano, acechando contra su hermano en su mente, en su corazón. Y aún cuando lo mató, Dios estaba ahí. Pero Dios, hablarle a Caín de esa manera, le estaba dando oportunidad de confesar su pecado. Y Dios, hermano, Dios en su infinita misericordia, no porque merezcamos su misericordia, pero Dios en su misericordia estaba confrontando a Caín, diciéndole, ¿dónde está Abel tu hermano? Gloria al Señor. Y él respondió, no sé. Y ya luego, hermano, fue más rebelde y le dijo, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Fue obstinado, su corazón ya estaba obstinado, hermano. Y luego le dice el Señor, ¿sabes que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra? Porque Dios es el que pelea por los justos. Dios es el que defiende a los suyos. Y por eso Hebreo dice aquí, hermano, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún muerto, hermano, Dios tenía que hablar. Dios tenía que defender la vida justa del hombre, hermano, que había perecido por hacer obra justa. Porque la vida de un justo delante de Dios vale mucho, hermano. La Biblia nos habla cómo Dios, hermano, peleó, defendió la causa de Abel por causa de que era justo. Gloria al Señor. Dice, aún estando muerto, aún habla por ella. Hermano, la sangre de un justo tiene precio y es la fidelidad de su Dios. Aleluya. Hermano, es que el agradar a Dios, en andar bajo el temor de Dios, hermano, tenemos un respaldo divino. Gloria al Señor. Hermano, el andar bajo el temor de Dios, bajo la gracia de Dios, hermano, no es cualquier cosa, aunque la gente no lo vea, pero Dios está en nosotros y respaldándonos con su gracia y su poder.
Señor. Por eso la Biblia dice que bienaventurados somos por cuanto por su causa nos vituperan, hermano, nos ultrajan, nos humillan y dicen toda cosa de mal mintiendo en contra de vosotros. La Biblia dice, hermano, que estemos quietos y que miremos la salvación que Dios hará por nosotros. Y aquí Abel, hermano, estaba que ya muerto y aún Dios peleando por él. Ya muerto, hermano, dice que la sangre hablaba, la sangre de ese justo. Gloria al Señor. Imagínense que la sangre le hablaba. Imagínense nuestras obras cuando estamos vivos. Gloria al Señor. Así es que, hermano, esta clase para mí ha sido maravillosa. De cómo, hermano, Dios tiene con nosotros gran, hermano, compromiso cuando andamos bajo su temor, cuando andamos siendo agradables a Él, cuando vivimos una vida de testimonio. Porque dice, hermano, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dios testimonio, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dice que por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Delante de Caín, ese hombre le reflejaba una vida justa. Porque en Juan que leímos dice que ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran justas y las de Caín eran malas. Y aquí Hebreos nos habla de que Abel daba testimonio de que era justo. Y dando Dios también daba su testimonio, como Dios le dio testimonio a Satanás de Job. Le dijo: no has considerado a mi siervo Job, el cual es justo, hombre, varón temeroso, apartado del mal. ¿Quién estaba dando testimonio de Job? Dios mismo. Es que Dios mismo es el que da testimonio de lo que somos, hermano. Cuando Dios conoce nuestro corazón, de que nuestro corazón desea ser agradable, desea, hermano, servirle, desea con todo nuestro corazón que Dios sea, hermano, obrando en nosotros día a día. Así es que el impedimento de la adoración, hermano, de estos dos hombres, Dios cuestionó y confrontó. Y también, hermano, le dice a Caín: tú puedes vivir como ese hombre justo, porque si bien hicieres no serás enaltecido, pero ya tu corazón está obstinado en hacer el mal. Gloria al Señor. Y es cuando el hombre cae en ese pecado de muerte, hermano, donde ya no hay, hermano, razón alguna para que el corazón quiera volver a hacer lo bueno. Dice que es pecado de muerte, es el pecado deliberado, consciente, continuo y falta de arrepentimiento. Por lo tanto, esa vida es tan, hermano, arrogante delante de la presencia de Dios, el cual cae bajo un juicio de un corazón endurecido. Mas si está expuesto a la palabra continua, ese corazón se va endureciendo más y más. Si está obstinado a no cambiar y le está escuchando palabra tras palabra, como Caín, Dios le hablaba. Y hermano, en vez de él de humillarse, en vez de él de confesar su falta y de sentir, hermano, ese dolor por las obras que estaba llevando, que no eran, hermano, fieles delante de Dios, le contestó con soberbia al Señor, le contestó con altivez. Mírenlo cómo le contestó, hermano. Vámonos a Génesis de nuevo 4, gloria al Señor. Y le dijo en el verso 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor volvió a preguntarle, y él le dijo: ¿qué has hecho? Volvió a preguntarle, hermano. Le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué has hecho con él? O sea, era para que él confesara su pecado. Porque Dios necesita que nosotros confesemos nuestros pecados, que nos apartemos y que haya un verdadero arrepentimiento. Pero Caín había caído en un pecado de muerte ya, que ya no había, hermano, vuelta atrás, lamentablemente. Miren lo que dice, hermano, primera de Juan, capítulo 5. Vamos a detenernos ahí. Para entender mejor, vamos a leer, hermano, el capítulo 3, versículo, hermano,
4. Dice aquí: todo aquel que comete pecado, primera de Juan 3, verso 4, y luego nos vamos a ir a primera de Juan 5 al 14, pero primero para entender mejor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Esa es la palabra, hermano, principal de estos versos. No consiente el pecado en su vida, no practica. Hermano, todos podemos cometer faltas, hermano, de momento, de repente, con un mal pensamiento, pero rapidito estamos pidiendo perdón, porque estamos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de humillación. Estamos expuestos a la maldad, al pecado, pero no hacemos un vicio del pecado, porque nuestra vida ya está bajo una gracia diferente, bajo una naturaleza santa y divina. Por eso dice que todo aquel que tiene esta esperanza, versículo 3 ahí mismo, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Cuando tenemos esa naturaleza divina, tenemos bajo un temor, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Anda con temor, anda con respeto delante de Dios, anda con reverencia. Nos estamos purificando a nosotros mismos, porque todo aquel que permanece en Él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice aquí: el que practica el pecado es del diablo. El que hace una práctica de pecado, que no quiere abandonarlo, porque es un pecado ya, hermano, que no lo abandona. Ese es el pecado, hermano, de muerte. Un pecado que el hombre no quiere abandonar, no quiere arrepentirse, no quiere dejarlo. Es un pecado deliberado, consciente, continuo, y un pecado todo de arrepentimiento. Gloria al Señor. Y miren lo que dice capítulo 5, hermano. Porque dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Verso 9 ahí, hermano, capítulo 3, perdón. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no lo practica? Porque nos purificamos a nosotros mismos, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Por esa esperanza que el Señor nos ha hecho renacer de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Aleluya. Por esa esperanza que tenemos nos purificamos a nosotros, y por lo tal hemos nacido de Dios. Y porque hemos nacido de Dios, el pecado ya no tiene, hermano, oportunidad ni señorío, no tiene poder, autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, vivimos siempre, hermano, alejados del pecado. No estamos ausentes, pero estamos alejados del pecado. El temor de Dios nos mantiene lejos del pecado. Gloria al Señor, porque no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aleluya. Y vamos ya al capítulo 5, de ahí mismo, de primera de Juan. En el verso 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Sí?
Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Cuando hay una falta que corregir y ese hermano cede a ser corregido, ¿sí? Se pide para que Dios envíe misericordia. Y esa es la voluntad de Dios, hermano, hacer misericordia. Pero dice aquí, se pedirá por el pecado que no sea de muerte. Y hay pecado de muerte por el cual yo digo, dice Juan, por el cual yo no digo que se pida. Si leemos aquí, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, el pecado de muerte es aquel pecado que no se quiere abandonar. Conscientemente, deliberadamente, hermano. Gloria al Señor, que el corazón está empecinado, está obstinado. Y Caín era un hombre de esos, gloria al Señor, que por más que Dios quiso levantarlo, restaurarlo, hermano, para que confesara, para que se humillara, gloria al Señor, hermano, sus respuestas eran, gloria al Señor, sus respuestas siempre eran carentes de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en él prevalecía un carácter altivo y orgulloso. Nosotros vemos, hermano, que aquí nos habla el libro, pero nosotros vemos, pero como no le haces, el castigo de tu maldad está a la puerta. Si esta última posición fuera la correcta, se presentaría aquí una oportunidad para Caín reparara su terrible error. En ese caso se mostraría aquí otro aspecto de la dureza de corazón de este hombre. No hubo en él una actitud de humildad ni de arrepentimiento. Las escrituras simplemente dicen que se ensanchó y decayó su semblante, pero nunca sintió punzadas en su corazón de haberle fallado a Dios ni haber matado a su hermano. Simplemente hubo un remordimiento, hermano, de que lo habían descubierto. De que lo habían descubierto, hermano, su pecado. Y a veces así pasa, que la persona no tiene el deseo de arrepentirse, solo vergüenza de que le han descubierto su pecado. No tienen el deseo de abandonarlo, gloria al Señor, y por eso no optan por volver al arrepentimiento y a una restauración plena. Los efectos de la rebeldía están notados en este personaje. Y si nosotros vamos a la Biblia, hermano, mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 17, gloria al Señor. Es terrible, hermano, cuando un corazón cae en esa ceguera espiritual bajo un pecado que no quieren abandonar. 4:17 dice la palabra del Señor: y esto pues digo yo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué no tienen el entendimiento para comprender, para aceptar su error, su pecado? Porque ya tienen su entendimiento borrado, entenebrecido. Ya no tiene que una apatía, hermano, por hacer el bien. Porque, hermano, andan en la vanidad de su pecado. El pecado los cegó, el pecado los engañó, el pecado los embruteció, gloria al Señor. Dice aquí, no es porque Dios quiera, sino por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, el corazón está tan duro, está tan bloqueado, está tan cerrado, hermano, a la gracia de Dios, que su corazón ya no responde al llamado divino. Por eso le digo que cuando yo estaba estudiando esta clase, yo le pedí a Dios: Señor, ayúdame, porque realmente, hermano, da temor, da terror caer en una desgracia espiritual de esta manera. Porque dice aquí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado,
conforme a la verdad que está en Jesús. Gloria al Señor. Solo la palabra puede, hermano, hacer un efecto milagroso en un corazón endurecido, en un corazón obstinado, en un corazón en rebeldía. Solo la palabra. No hay otro recurso más que pueda traer un quebrantamiento al corazón de una persona en ese estado. Gloria al Señor. Aunque uno se viva pidiendo y desgastando rodillas por esa vida, hermano, si en su corazón ya está el pecado de rebeldía, de obstinación, de endurecimiento, hermano, solo un remover que la palabra de Dios, que esa persona se enfoque en ser restaurada bajo la palabra de Dios que produce vida. Gloria al Señor. Miren lo que dice Romanos, hermano. ¿Por qué causa hay endurecimiento del corazón? Romanos capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué estaba haciendo Dios con Caín? Estaba alargando su misericordia, estaba siendo benigno, a pesar de que ya Dios sabía que había matado a su hermano. Dios le estaba diciendo: ¿qué has hecho, Caín? Confiesa, ¿dónde está tu hermano? O sea, Dios estaba prolongando y él estaba menospreciando la riqueza, versículo 4, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, hermano. Es que solamente Dios puede, hermano, tratar de convencer nuevamente ese corazón obstinado, rebelde. Gloria al Señor. Que es obstinación, es terquedad, tenacidad, testarudez en hacer lo malo. Que el hombre, aunque se le esté hablando, aunque se le esté diciendo: usted no tiene un hijo así, que aunque usted le aconseje, aunque usted le diga, pero necesita tener una experiencia en eso para que viva, hermano, gloria al Señor, lo que usted le está diciendo. Y nosotros tenemos que tener experiencias con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, hermano, para nuevamente volver a recapacitar, a reflexionar. Pero ¿por qué, hermano, la gente que está en esa condición muchas veces permanece en esa condición? Porque no le dan oportunidad a la palabra. Y Satanás ataca, hermano, los pensamientos en medio de la palabra. En medio de la palabra, Satanás no deja que el hombre se concentre, que el hombre, hermano, ponga atención. Porque Satanás sabe que solo la palabra puede producir ese efecto que necesita un corazón endurecido, un corazón obstinado, un corazón en rebeldía. Solo la palabra puede hacer, hermano, gloria al Señor, revivir esa vida espiritual en la vida del ser del hombre. Gloria al Señor. ¿Quién puede salir de ese agujero negro obstinado? El que demuestra una sincera y pronta restauración bajo un genuino arrepentimiento. Sí se puede salir, sí se puede, hermano, ser restaurado, sí se puede abandonar un pecado de muerte, sí se puede bajo un corazón arrepentido, bajo una pronta restauración, bajo un genuino arrepentimiento, hermano. Aunque se vea muy difícil, gloria al Señor, pero Dios puede restaurar un corazón en esa condición si el hombre presta atención a la palabra. Si el hombre, hermano, está consciente que necesita ser levantado, que necesita ser restaurado, que ya no puede estar más en esa condición, que se lamente el hombre en su pecado y que pueda ver el daño que se está trayendo a sí mismo, porque el que peca traiciona a su
su alma, hermano, porque no le hace daño a nadie más sino a él mismo. Dice la palabra que acarrea juicio para sí mismo. Gloria al Señor. Por eso solo Dios puede tratar bajo el efecto de la palabra. No lo van a hacer las alabanzas, no lo van a hacer los testimonios, lo va a hacer la palabra. Por eso Dios, hermano, a Ezequiel, vámonos a Ezequiel capítulo, hermanos, 37, cuando Ezequiel estaba, hermano, atravesando esa visión de los valles de los huesos secos, que Dios le mandó a hablar, hermano, al profeta, a esos huesos que estaban muertos, que estaban disecados, que estaban sin vida. Y le dijo, 37:3, y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Solo la palabra puede producir vida nuevamente. Solo la palabra puede volver al hombre a ser atraído bajo el plan divino, bajo la gracia de Dios, bajo un genuino arrepentimiento, hermano, bajo una acción genuina de querer ser restaurado. Gloria al Señor. Por eso esos huesos secos tenían que oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Solo la palabra de Dios trae una verdadera restauración. Solo la palabra de Dios puede producir un efecto bajo un corazón endurecido. Solo la palabra de Dios puede traer un verdadero avivamiento a una vida que está bajo el valle en huesos secos. Solo la palabra, hermano, puede producir vida, la cual se ha perdido por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y la palabra, y Cristo es la palabra encarnada, el verbo vivo que vino a habitar entre nosotros. Aleluya. Por eso necesitamos poner atención a la palabra. Y por eso Satanás, hermano, se empeña a que el hombre abandone la palabra, a que el hombre no le ponga atención a la palabra, y en medio del mensaje está enviando pensamientos vanos, pensamientos, hermano, equívocos, pensamientos. No lo deje en paz. Hermano, nosotros hemos tenido experiencia con personas así. Hermano, habían personas en otro campo misionero que estábamos, habían personas que se levantaban en medio de la palabra y estaban así, pero era una manera, hermano, y nosotros dando la palabra, pero era las personas que ya no podían estar quietos, hermano, y esa palabra que escuchaban, los demonios se revolvían. Y por fin mi esposo llegaba, y porque yo estaba enseñando, y mi esposo llegaba y hablaba con él y lo sacaba afuera y le decía: ¿qué le pasa? ¿Por qué no se sienta y pone atención a la palabra? Pastor, no puedo. Los pensamientos no me dejan. Y lucho. Hermano, ¿por qué? Porque a veces la vida que llevan esas personas, hermano, está bien fuera de la voluntad de Dios, lamentablemente. Era un muchacho que le gustaba la discoteca, que le gustaba el reggaetón, que le gustaba esto, que le gustaba la vida pachanguera, pues. Gloria al Señor. Así como ahora, hermano, muchos van entre los viernes, se toman su copita, bailan en discoteca y todo, y ya el domingo están bien ahí consagrados en la iglesia. Así hay cristianos ahora. Gloria al Señor. Pero nosotros, hermanos, que conocemos la palabra, sabemos qué es lo que Dios nos demanda, qué es lo que Dios nos pide. No son exigencia de hombres, es exigencia de la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Y a veces, hermano, el pecado toma tanto auge en la vida del ser humano, y como ya tienen conocimiento de la palabra, no pueden pecar, hermano, en una manera libre como el pecador sin el conocimiento. Ya no tienen paz, viven turbados, viven, hermano, gloria al Señor. Mire lo que dice la Biblia en Isaías
hermano, parece que es en Isaías 57. Lo tenía anotado aquí, sí. Miren lo que dice acerca de la vida de los impíos, hermano, que son como viento en tempestad, que no se pueden estar quietos. Y lamentablemente es el resultado de una vida en rebeldía, apartada de Dios, cuando esa persona ha tenido el conocimiento de la verdad. Miren lo que dice, hermano, en el verso 18: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y en sus enlutados. Produciré fruto del labio, paz, paz al que está lejos y al que está cercano, dice Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hermano, es terrible, gloria al Señor, tener el conocimiento y vivir una vida, hermano, fuera de ese conocimiento. No hay paz. Dice que los impíos son como mar en tempestad. ¿Usted ha visto un mar en tempestad? Que no puede estar quieto. Y la misma Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persigue. Pero ¿qué hace el justo? Quieto, reposado, descansado, tranquilo. Esa es la bendición de la presencia de Dios, hermano. Por eso la Biblia dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, gloria al Señor. Pero los impíos no tienen paz, no tienen reposo, no tienen descanso. Caín, hermano, siempre andaba violento, siempre andaba amargado, siempre andaba enojado, porque su hermano era justo, porque su hermano era obediente, porque su hermano llevaba una vida, hermano, bajo el temor de Dios. Pero su corazón de este hombre era malo, gloria al Señor, y no podía estar quieto hasta que se revolvió por completo, hermano, y le mató. Porque lamentablemente no escuchó, no supo poner atención a los llamados de alerta, a los llamados para el arrepentimiento, a los llamados para restaurar su vida. Porque solo la palabra de Dios podía volver su vida al camino del Señor. Mire lo que dice Proverbio 1:23, hermano. Ahí nos vamos a quedar en Proverbio a leer unos versos de la palabra del Señor. 1:23, Proverbios 2:1 y Proverbios 4, hermanos. Vamos a leer primeramente Proverbios 1:23. Dice la palabra del Señor: volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Y qué hacía Ezequiel en el valle de huesos secos? Dándoles palabra de Jehová para que podía haber vida en esos huesos secos de nuevo. Y aquí dice: volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Gloria al Señor. ¿Y qué dice Proverbio, hermano, 2:1? Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Porque no es solamente escuchar, no es solamente oír, es guardarlo en nuestro corazón. La Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria al Señor. Hay que guardar la palabra, hay que atesorar la palabra. Hijo mío, si recibiere mi palabra y mis mandamientos guardare dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si como a plata la buscares y escudriñares como a tesoro. Esta palabra es la única quien puede mantenernos, hermano, bajo una restauración plena. Gloria al Señor. Mire lo que dice Proverbios 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Porque qué difícil, hermano, es ver una vida echada a perder bajo el pecado, bajo la maldad, bajo la rebeldía. Se destruye una vida en esa condición.
Porque la vida de nosotros está en Dios, está en la palabra que nos dirige, que nos da la sabiduría para guiarnos, hermano, para administrar lo que Dios nos ha dado en esta vida. Ministramos la familia, ministramos los hijos, ministramos la economía, ministramos, hermano, nuestra conducta laboral, ministramos todo, hermano, bajo la sabiduría de Dios. Pero cuando el hombre se sale de su cauce, cuando el hombre sigue su propio camino, hermano, se desbarata todo en su vida, se desbarata por completo, hermano. Cuando hay ese desequilibrio espiritual, viene el desequilibrio emocional, viene el desequilibrio, hermano, mental. Gloria al Señor. Los hombres ya no están bajo buenos pensamientos, ya no fluye un buen pensamiento en su corazón, hermano. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu de Dios puede renovar continuamente los pensamientos para poder llevar un camino de vida, un camino recto. Porque el diablo, hermano, le ofrece camino lindo al hombre, pero su final es camino de muerte. Por eso el hombre que vive bajo esa condición, hermano, su vida se devorona poco a poco. Su matrimonio se decae, terminan bajo un divorcio, bajo un fracaso, hijos abandonados, hijos, hermano, con trauma. Gloria al Señor. Los hogares, hermano, por completo entra el enemigo y pasa, hermano, como un huracán. Y ya el padre y la madre andan en diferentes lugares, hermano, errante. Gloria al Señor. Hermano, es doloroso ver cómo una vida se destruye bajo un corazón endurecido, lejos de ser restaurado, lejos, hermano, de buscar la gracia divina del Señor. Porque los efectos de una vida frustrada, inciso 3, ese odio mortal que había en el corazón de este hombre, hermano, esa rebeldía, gloria al Señor, obstinada, el que Dios no aceptara su ofrenda, se debió a que su persona no había sido acepta a él. Su acto no fue motivado por la fe, y lo que no es por fe es pecado. Carecía de amor en su corazón, de obediencia, de humildad. Así se inició el fracaso espiritual de Caín, después lo cual su malvado corazón se hizo aún peor. Porque la Biblia nos habla que cuando el hombre, hermano, se aleja de Dios, dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Caín, hermano, gloria al Señor, vino a ser peor hasta darle muerte a su hermano. Al dar muerte a Abel, estaba sirviendo como instrumento del diablo, porque este ha sido homicida desde el principio, hermano. Y aunque Dios quiso buscar restauración bajo a este hombre, el inciso B dice que su rebeldía contra Dios ya estaba en su corazón. La rebeldía contra Dios se originó en su corazón, en su pensamiento, fueron desenfrenados. Frente al altar del sacrificio estaba dispuesto a hacer la voluntad. En lugar de someterse a la dirección de Dios, manifestó en su conciencia y manifestó su empeño y su odio al dar muerte a Abel. Imagínense, hermano, los dos frente al altar con su sacrificio, y este hombre, en vez de estar meditando en la presencia de Dios, buscando una gracia, misericordia para su vida, tal vez estaba planeando cómo matar a su hermano frente al altar. Gloria al Señor. Dios también, hermano, se obstina contra el rebelde. Dios también, hermano, deja de tratar con la vida del hombre y lo deja a su necio corazón no arrepentido. La Biblia dice: por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios también los deja a su malvado corazón. O sea, como que Dios, hermano, los empuja. Gloria al Señor. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos que podemos leer a causa de estos hombres, hermanos, que están expuestos a la verdad, que entraron al Evangelio, pero no permanecieron en el Evangelio por causa de un corazón, hermano, malvado, malo, de no arrepentirse y aún de no ser restaurado completamente. Porque realmente, hermano, el que quiere ser restaurado busca la misericordia de Dios, se humilla con gemido, con clamor, con quebranto, hermano. Gloria al Señor. Yo me acuerdo de un caso, hermano, que tuvimos
de una persona que estaba en disciplina. Y esa vida nos llamaba a las 10 de la noche, a las 9 de la noche. Y nos decía, pastor, tengo estos pensamientos, esto. Porque en la disciplina el diablo, hermano, hace hasta lo imposible para sacar a ese creyente del evangelio. Y ya no puede volver. Y ese hermano a nosotros nos demostraba que en verdad quería ser restaurado. Porque nos hablaba y nos decía, oren por mí. Y salíamos con mi esposo y nos encontrábamos en la iglesia con ese hermano. Y se humillaba ese hermano y clamaba, hermanos. Y nosotros podemos ver el fruto ahora de esa humillación. Podemos ver el fruto, hermano, de ese quebranto. Porque Satanás, hermano, el infierno se abre. Los demonios, hermano, están empeñados, hermano, en destruir esa vida. Porque ese es el propósito de Satanás: matar, hurtar y destruir. Que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor, hermano, pero esa es la verdadera restauración. Cuando uno se humilla verdaderamente y quiere alcanzar la misericordia de Dios. Porque el diablo no se queda con los brazos cruzados, hermano. Él quiere destruir, él quiere hacer el daño, hermano. Gloria al Señor, porque el diablo no tiene compasión del ser humano, no tiene misericordia del ser humano. El único que tiene compasión y se compadece de nosotros es Dios, aleluya. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, hermano, un caso que Pablo juzgó. Y Pablo, hermano, quiso restaurar esta vida. Allá en Corintios lo encontramos. Como le digo, si doy ejemplo no me va a alcanzar la clase. Gloria al Señor. Pero este hombre, hermano, ya que la amonestación del Señor en amor no le fue suficiente, Pablo dijo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Saben qué? Tal vez un arrastrón del diablo lo ayuda a recapacitar. Porque Pablo buscó, hermano, enviando cartas y cartas y cartas. Les enviaba cartas y ya después dijo, ¿saben qué? Ahí voy a entregarlo a Satanás para destrucción de su carne. A ver si con una arrastrada del enemigo aprende. Para que su espíritu sea salvo, Dios. ¿De verdad dijo eso Pablo? Sí, vamos a ver. Gloria al Señor. Porque a veces decimos, se lo está inventando la pastora. Vamos aquí a Primera de Corintios, hermano, Primera de Corintios capítulo 5. Y ya luego nos vamos a ir a Segunda, porque ahí continuó con este hombre Pablo. Y miren lo que dice, hermano, en el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que ya lo hemos amonestado, ya envié una carta, ya envié otra y ahora voy a enviar a Timoteo. Porque en el versículo 4, hermanos, si nosotros nos vamos más adelante, mire lo que dice aquí en el verso, hermanos, 16. Por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como que si yo nunca fuese a ir a vosotros. Pero ahí lo envío a él, dice, para que se reúnan, reunido mi espíritu, juzguen a tal persona que ha hecho tal acto inmoral. Gloria al Señor. Pero ¿saben qué? Ya entréguenlo a Satanás, a ver si así aprende. A ver si ya en palabras de amor, en palabras de amonestación, no quiere entender, no quiere comprender. Entréguenlo al mundo, entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne. A ver si con una arrastrada de esas recapacita ya en el mundo, como el hijo pródigo, cuando estaba ya comiendo en las algarrobas, hermanos, de los cerdos.
Ahí vino a reflexionar. Ahí dice que vino a caer en sí. Cuando ya el diablo lo había hecho triza, hermano. Cuando ya el diablo le había robado todo, quitado todo y lo tenía comiendo comida de cerdos. Así es que ahí el hijo pródigo dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre abunda el pan, abunda la carne, ¿qué estoy haciendo aquí comiendo las algarrobas con los cerdos? Porque así termina el apartado, el hermano, el que se aleja de Dios. Que el Señor nos ayude, nos guarde, que el Señor tenga misericordia de nosotros y siempre mantenga su temor en nuestros corazones, hermano. Gloria al Señor. Porque es triste, hermano, uno se duele, hermano, uno quisiera arrancarse el corazón muchas veces para hacer entender, hermano, que el apartarse de Dios es un destino, hermano, que no trae cosa buena ni fácil para luego volver hacia Dios. Para luego volverlo a traer y tenerlo sentado en una silla en un templo. Es muy difícil. Y por eso a veces uno quisiera rajar el corazón y meterle ahí esta palabra, hermano. Y abrirle la mente y meterle ahí esta palabra. Porque amamos las almas, hermano. Amamos las almas. Solo esta palabra puede, hermano, traer un quebranto, un arrepentimiento genuino. Nosotros no podemos. A veces yo le digo al Señor: estamos imposibilitados humanamente. En oración yo le digo al Señor: estoy imposibilitada, estoy atada humanamente. Pero tú tienes poder, tu palabra es viva. Pero necesitamos abrir el corazón, y eso es lo más triste, hermano. Que cuando vemos a las personas cerradas, amarradas, engañadas ya por el pecado, hermano, gloria al Señor. Pero no hay imposible para el Señor. No hay imposible para el Señor. Y mientras estén aquí, hermano, escuchando palabra del Señor, aún hay esperanza, gloria al Señor. Hay una esperanza. Pablo, hermano, estaba enviando a Timoteo para que pudiera, hermano, traer esta vida una restauración. Y eso es lo que Dios quería con Caín: restaurarle su vida, restaurarle su corazón. Y a pesar de lo que había hecho, pero lamentablemente, hermano, aquí en Corintio encontramos este caso bien lejos de una restauración. Este hombre no quiso ser restaurado. Segunda de Corintios 4:16. Nosotros vemos, hermano, que el pecado es engañador. Dice la Biblia, hermano, aquí en el capítulo 4, verso 16, dice: pero en el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el... 12. Vamos a leer el verso 12, 21 al 13, hermano. Gloria al Señor. 12:21, perdón. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por mucho de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decirá todo asunto. He dicho antes, ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pablo volvía a ir, hermano, y dice que iba a ir con una tristeza y que Dios lo iba a humillar ahí, porque tenía que llorar por mucho de los que antes han pecado y que no había habido arrepentimiento en ellos y no se habían apartado de la inmundicia, de la fornicación. Querían continuar en ese pecado. Y por eso le digo que hay pecados de muerte, hermanos, que ya
ya la persona está empecinada en no abandonar, en practicar la maldad. Gloria al Señor. Por eso, hermano, Pablo aquí, aunque lo disciplinó, porque vemos que dice aquí que iba a ir en boca de 2 o 3 testigos, y Pablo primero había enviado a Timoteo para que lo reuniera, hermano, con los ancianos, me seguro yo, porque hay disciplina, hermano, que son entre los afectados. La persona que pecó y los que tienen que arreglar ese asunto, los líderes, el pastor. No se anuncia desde la iglesia, pues hay pastores que lo hacen, hermano. Pero nosotros seguimos la palabra del Señor en cuanto hay disciplinas que se arreglan entre los afectados para restaurar su vida con mansedumbre. La Biblia dice que hay que restaurar con mansedumbre, porque eso es lo que se quiere cuando se disciplina. Y aquí Pablo quería, hermano, corregir la falta, pero también restaurar. Gloria al Señor. Y eso era el propósito. Y esta tercera vez dice que iba a ir en boca de 2 o 3 testigos, como lo dice la palabra del Señor también en Mateo. Parece, gloria al Señor, que se tiene que arreglar los asuntos. Ya cuando hay problemas que afectan a toda la congregación, hermano, ahí sí uno tiene, hermano, que hablar de una situación cuando está afectando la congregación, en cuanto a una división o a un problema, hermano, que se ha visto involucrada en la iglesia. Pero realmente hay asuntos que son entre los afectados. Ya si los afectados quieren andarlo regando, pues ya es asunto de ellos. Pero hay pastores, hermano, que no, que lo divulgan, que todo lo que se hable en privado ya en el púlpito lo están hablando. Gloria al Señor. Y nosotros sabemos, hermano, que hay disciplinas que se tienen que hacer como lo manda la Biblia entre los afectados, ¿sí? Y hay disciplinas que sí se tienen que pronunciar cuando la iglesia se ve involucrada, cuando la iglesia se ve afectada, nos demanda, hermano, anunciar el agravio. Gloria al Señor. Y aquí Pablo vemos que quería que seguir directrices para restaurar esa vida. Porque así Dios, hermano, quería con Caín restaurar esa vida. Quería, hermano, que Caín no cayera bajo juicio, bajo maldición. Y lamentablemente, hermano, gloria al Señor, ese Julano no quiso arrepentirse. Hermano, vemos qué difícil es la restauración de una persona en ese paso de rebeldía. Aunque Dios quiso tratar con Caín, Pablo quiso tratar estos asuntos también en Corintios, hermano. Vemos que no se pudo. ¿Por qué? Porque ya había un corazón obstinado, ya había un corazón, hermano, endurecido por el pecado. Y qué lamentable, hermano, gloria al Señor, como aquí nos habla que los efectos posteriores al pecado, las cosas de Dios no les interesan para nada a aquel que ha caído en ese problema de rebeldía. Simplemente quieren vivir una apariencia de adoradores, una apariencia, hermanos, de portadores de luz, porque así quería Caín, vivir de una apariencia, pero su corazón estaba malo, su corazón necesitaba un toque de Dios, su vida necesitaba, hermano, la palabra de Dios, volverlo en sí. Pero Caín no, se obstinó, hermano, y se empedernó a que estaba bien. Y los efectos posteriores del pecado, hermano, vinieron a ser una rebeldía contra Dios. Dios hizo saber a Caín que el hecho de sangre que había cometido no le dejaría ser testimonio de que el mal siempre acomete contra el bien. Pero Jesús dijo que nada quedará impune para que venga sobre vosotros toda la sangre justa de lo que se ha derramado en la tierra, desde la sangre de Abel, justo. En el versículo, hermanos, aquí nosotros vamos a ver Génesis. Vamos a irnos ya a Génesis para darle un resumen a la clase. En el capítulo 4, verso 11, gloria al Señor. Dice aquí, hermanos, cuando Dios, hermano, ahora pues, dice, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjera extranjero serás en la tierra. Así que vemos, hermano, que los efectos posteriores al pecado fue
acarrear el juicio de Dios sobre su vida. Hermano, cuando no hay arrepentimiento, estamos bajo un juicio. Cuando estamos en esa condición, hermano, pensamos que podemos, hermano, cambiar por nosotros mismos o darnos tiempo para cambiar. Pero si no le damos el momento a Dios, el tiempo a Dios, que Dios está tratando, que todavía nuestro corazón puede recibir un toque del Señor, pero llegará un momento donde ya una vida, hermano, gloria al Señor, errante y desamparada estará en nuestro corazón. En esta condición de fugitivo vivía siempre Caín, en esa maldición bajo el juicio de Dios, porque aquí dice: ahora maldito tú serás la tierra que abrió tu boca para recibir la mano de la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo, haciéndose ¿qué? La víctima. No cayó en tierra diciéndole: perdóname, Señor, perdóname. No, él dijo: grande es mi castigo. O sea, el pecado que él había hecho no era nada para su castigo. Imagínese, ahí seguía con un corazón, hermano, rebelde, malo, obstinado. Ya no era Abel la víctima, ahora él era la víctima. Y eso es lo que pasa, hermano, que queremos justificar nuestros pecados, justificar nuestras faltas, y así no vamos a ir por ningún camino. Tenemos que reconocer siempre que necesitamos la misericordia de Dios. Así que como Caín salió, hermano, terrible en esa condición y terminó en tierra de Nod, se asignó después de la región, hermano, donde anduvo Caín. Y Caín cayó en esta desgracia. Recayeron, hermano, sus actos fratricidas, y su rebelión contra Dios lo ha hecho errante y extraño en la posición delante de Dios. Muchos ya son extraños de los tratos de Dios. Muchos ya son extraños del plan divino de salvación. Y no es porque Dios los quiera, hermano, enviar a juicio. Es por su malvado corazón no arrepentido. Atesoran juicios para el día justo del Señor Jesucristo. Y ahora, hermano, este hombre iba a andar con la marca del juicio de Dios sobre su frente. Y le respondió, hermano, Jehová, cuando él dijo: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hermano, estaba que buscando un escape por su excusa, buscando un escape por sus propias palabras. Nosotros no podemos escapar, hermanos, de las consecuencias de nuestros actos por sí mismos. Solo Dios puede restaurar nuestra vida, hermano, a pesar de los actos que hemos cometido. Solo Dios puede borrar nuestras rebeliones. Solo Dios puede borrar nuestros pecados. Nosotros mismos nunca nos justificaremos delante de Dios. Así estaba Caín queriéndose justificar delante de él, hermano, y le dice: seré errante, seré un pobre, seré un miserable. Tú no puedes hacerme esto. En pocas palabras, tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios bondadoso. Porque cuando la persona, hermano, no quiere arrepentirse ni quiere abandonar su pecado, Dios es solo amor. Dios es solo amor. Y los que me dicen la verdad y los que me hablan la palabra de verdad no tienen amor. No hay amor ahí. Pues porque le amamos, le predicamos la verdad. Porque le amamos, hermano, le extendemos la palabra del Señor. Sí, pero Caín dice: grande es mi castigo para ser soportado. No, tú eres injusto, Dios. Tú no estás juzgando rectamente. ¿Sabe qué? Eso es un error lo que tú estás cometiendo, dándome este castigo tan grande que yo no lo voy a soportar. Dice: porque aquí me echas hoy de tierra, de tu presencia. O sea, tú eres el culpable ahora de que yo viva en esa condición. Tú eres el culpable. O sea, sus acciones ya no le digo pues que la mente queda como un poquito desviada. ¿Sí? Que este hombre como estaba hablando como que si no tuviera conciencia de lo que acababa de hacer, hermano. De que le acababa de dar muerto a su hermano.
de que acababa de ser el primer homicida, hermano, aquí en la tierra. Gloria al Señor. Pero es que los pensamientos se entorpecen, se embrutecen, hermanos, se van de la noción de la vida del hombre porque el engaño del pecado. Gloria al Señor. Por eso este hombre respondía así al Señor y le decía: aquí, ahora tú me estás echando de tu presencia. Yo ya no voy a adorarte, yo ya no voy a servirte porque tú me estás echando de tu presencia. Siempre queremos buscar un culpable. Siempre queremos lavarnos las manos y decir: no fue mi culpa. Como dijo Pilato: soy inocente de la sangre de este justo. Y se lavó las manos y se fue. Y ya después, hermano, le dio al pueblo y le dijo: ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque no quería responsabilidad de sus actos, de su decisión. Y a veces, hermano, Dios no puede tratar así con nosotros cuando no estamos siendo responsables de nuestras consecuencias, de nuestros actos. Caín, hermano, le decía: aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en tierra, y sucederá que cualquiera me hallare y me matará. Y el Señor le dijo: no, tranquilo, nadie te va a matar, porque mi marca del juicio estará sobre tu frente. Y es lamentable, hermano, cuando el hombre ya queda marcado bajo el juicio de Dios. Cuando ya queda marcado, hermano, por un corazón obstinado, rebelde, no arrepentido. Hermano, está bajo juicio de Dios. Y aunque ese hombre escuche palabra tras palabra tras palabra, ya está, ¿qué? Marcado bajo el juicio de Dios. Como lo dice la palabra del Señor en Judas, en Pedro, los cuales han sido destinados para la condenación. Los falsos profetas, los burladores, los blasfemos, todos aquellos que no andan conforme a la palabra en obediencia, hermano. El destino de todos ellos es juicio de Dios. Pero siempre Dios está queriendo que el arrepentimiento, la Biblia dice que la tardanza del Señor es para arrepentimiento. Mientras el hombre tiene vida, hay esperanza. Mientras el hombre, hermano, quiera, gloria al Señor, recapacitar y tener un poquito de Dios en su corazón, gloria al Señor, si Dios le da la oportunidad, no endurezca su corazón. Si usted siente el toque de Dios, no endurezca su corazón. Tírese de rodilla, clame al Señor, porque no muchos tienen esa oportunidad. Aunque luego la buscan con lágrimas, luego, hermano, la buscan, tocan puerta para que Dios sane sus heridas, para que Dios restaure su vida. La marca de juicio ya está sobre su frente. Así es que, hermano, nosotros aquí vemos este estudio, hemos visto que no todos los que acuden al altar, estoy en el resumen general, con ofrenda vienen con la misma actitud. Algunos carecen de fe, amor y propósito, por lo cual no triunfan en su vida devocional. Tienen el corazón lleno de incredulidad, de envidia, arrogancia, odio, violencia, amargura, rebeldía, lo cual Dios no puede aceptar su misma vida ni tampoco su sacrificio. Vimos también que Caín se sintió frustrado en lugar de buscar la ayuda de Dios, imitar a su hermano. El diablo lo hizo ensancharse hasta que acabó con él. El odio asesino de Caín lo llevó a atacar la imagen de Dios. Cuando Dios lo sentenció a una vida miserable, embrumado, Caín no se arrepintió, sino que buscó una actitud pesimista y buscó una actitud arrogante, diciéndole al Señor: tú tienes la culpa. Así es que, hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor siempre mantenga un corazón, hermano, lleno de su temor, lleno de humildad en nuestra vida, reconocer que no somos nada sin su presencia, hermano, que todo lo que tenemos es suyo y de lo recibido de su mano le damos. Puestos en pie, Dios, gracias te damos, Señor, por esta